Cometa Reddit, la historia de hoy es... Pagué un viaje con amigos para mi esposo desempleado solo para descubrir que llevaba a su amante a una romántica escapada europea. Lo que él no sabía es que encontré todos sus mensajes llamándome la otra mujer. Y decidí tomar un avión para confrontarlos en el elegante restaurante donde tenían una reserva con M y dinero. Necesito desahogarme, Reddit. Llevo 4 años casada con Stephen y, hasta hace poco, creía que teníamos un matrimonio sólido y estable. Casi nunca discutíamos, y al no tener hijos, nuestra vida era relativamente sencilla. Stephen tenía un empleo a tiempo completo, pero el año pasado su empresa hizo recortes de personal y perdió su puesto. Desde entonces ha trabajado como freelance, aceptando pequeños proyectos aquí y allá, pero sus ingresos se redujeron considerablemente. Aunque ha estado buscando un empleo estable, el proceso ha sido lento. Mientras tanto, he sido yo quien ha cargado con la mayor parte del peso económico. Como gerente regional en mi empresa, gano un buen sueldo y, gracias a eso, he podido mantener nuestro nivel de vida sin grandes problemas. Sin embargo, el cambio en las responsabilidades financieras ha sido notable. Antes ambos contribuíamos equitativamente, pero ahora, con los ingresos de Stephen reducidos a la mitad, me he convertido en la principal proveedora. Hace 2 semanas, Stephen me sorprendió con una petición inesperada. Me contó que algunos viejos amigos de la universidad estaban planeando un viaje a Europa, y quería unirse a ellos. Como no tenía suficiente dinero para cubrir sus gastos, me preguntó si yo podría financiarlo. Me aseguró que me devolvería el dinero cuando consiguiera un empleo a tiempo completo. No estaba entusiasmada con la idea, pero tampoco me opuse. Pensé que quizás un cambio de aires y reconectar con sus amigos le sentaría bien. Esperaba que el viaje le sirviera como llamada de atención y le motivara a tomarse más en serio su búsqueda de empleo. Últimamente había estado postergando mucho sus obligaciones, y había empezado a notar patrones preocupantes. Cada vez que llegaba a casa del trabajo, solía encontrarlo tirado frente al televisor, viendo series o películas durante horas. Si no era eso, estaba comiendo sin parar, o pasando demasiado tiempo jugando a videojuegos. No era solo una forma de relajarse, se había convertido en una rutina, un hábito que comenzaba a inquietarme. Sentía que había perdido su motivación, y a pesar de mis sutiles intentos por animarle a buscar trabajo, nunca parecía darle la importancia necesaria. Pensé que quizás este viaje sacudiría su rutina y le haría darse cuenta de que necesitaba esforzarse realmente por su futuro. Así que le di el dinero que necesitaba para reservar su billete, con la promesa de que me lo devolvería. Conforme pasaban los días y se acercaba la fecha de su partida, Stephen se mostraba cada vez más emocionado. Hablaba de todos los lugares que quería visitar, la comida que quería probar, y los recuerdos que esperaba crear con sus viejos amigos. Traté de ser comprensiva y le ayudé a organizarlo todo para su viaje. La noche antes de su partida, estaba ayudándole a revisar su equipaje para asegurarme de que no olvidara nada importante. Fue entonces cuando algo inusual llamó mi atención: un traje elegante y caro, cuidadosamente doblado dentro de su maleta. Esto me pareció extraño, porque Stephen es de las personas que evitan la ropa formal a toda costa. Es el tipo que aparece en las citas de noche con bermudas y camiseta, sin importar cuánto le insista para que se arregle un poco. Incluso en las bodas, tengo que suplicarle prácticamente que al menos se meta la camisa por dentro, y use zapatos adecuados en lugar de zapatillas deportivas. Sin embargo, ahí estaba ese traje, uno que nunca había visto antes, completamente nuevo, y que claramente había comprado hace poco. Intenté no sacar conclusiones precipitadas, así que le pregunté con naturalidad si él y sus amigos planeaban asistir a algún evento formal durante sus vacaciones. Simplemente se encogió de hombros y dijo: «Tal vez». Su respuesta me pareció vaga, pero no insistí. Asentí, fingiendo no darle importancia, pero en el fondo había plantado una pequeña semilla de duda. Hace unas noches, apenas 2 días antes de su vuelo, me encontré dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. Seguía despertándome a horas extrañas, sintiéndome inquieta sin motivo aparente. En un momento, al darme la vuelta, me di cuenta de que Stephen ya no estaba en la cama. Miré adormilada por la habitación a oscuras, pero no lo vi por ningún lado. Fue entonces cuando escuché un ruido tenue que venía del baño. Al principio pensé que quizás se había levantado para usar el servicio, pero entonces noté algo extraño. Estaba susurrando. Apenas distinguía las palabras, pero era evidente que estaba hablando por teléfono con alguien. Mi curiosidad se disparó. ¿Con quién podría estar hablando a esas horas? Tomé mi móvil para comprobar la hora. Las 2:17 de la madrugada. Varias posibilidades pasaron por mi mente. Si solo era uno de sus amigos del viaje, ¿por qué susurraba? ¿Por qué necesitaría ocultarme la conversación? Ese secretismo me revolvió el estómago. Justo cuando estaba a punto de llamarlo por su nombre y preguntar qué sucedía, dudé. En lugar de eso, decidí permanecer en silencio y escuchar. Unos minutos después, finalmente terminó la llamada y salió del baño. Rápidamente cerré los ojos y fingí estar dormida. Se metió en la cama y por un momento pude sentirlo moverse como si estuviera comprobando si estaba despierta. Luego tomó su móvil nuevamente y comenzó a navegar por él, su pantalla proyectando un tenue resplandor en la oscuridad. Me quedé allí con el corazón acelerado, mi mente dando vueltas con preguntas cuyas respuestas no estaba segura de querer conocer. Mi mente no paraba.
Como esposa y como mujer, no podía quitarme la sensación visceral de que algo iba mal. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que el comportamiento de Stephen había sido extraño durante bastante tiempo. Simplemente había estado demasiado ocupada con el trabajo para notarlo. Mirando atrás, había estado actuando raro durante semanas, incluso meses, siempre pegado a su móvil, sonriendo a la pantalla mientras mensajeaba con alguien. Cada vez que preguntaba casualmente con quién hablaba, lo descartaba diciendo, «Oh, solo un amigo». Pero había algo en su forma de decirlo que no encajaba. No era solo una charla amistosa, había un aire de secretismo. También se había vuelto excesivamente protector con su teléfono, llevándolo siempre consigo, inclinando la pantalla para alejarla de mi vista o bloqueándola rápidamente cuando me acercaba. La mañana después de escucharlo susurrar en el baño, decidí confrontarlo. Mientras desayunábamos pregunté con naturalidad, «¿Estabas hablando por teléfono con alguien anoche? Me desperté y te escuché hablar en el baño». Sin inmutarse me miró directamente a los ojos y lo negó. «¿Qué? No, debes haber estado soñando», dijo con una leve risa, como si la idea fuera absurda. «Estabas medio dormida, era plena madrugada, seguro que oíste mal». Lo miré fijamente intentando interpretar su expresión. Estaba completamente impasible, tan seguro en su mentira que por un segundo me pregunté si realmente lo había imaginado. Pero no, sabía lo que había escuchado. No estaba loca, me estaba manipulando, haciéndome dudar de mi propia memoria, y eso, más que cualquier otra cosa, confirmó mis sospechas. Tenía que descubrir la verdad. El problema era que su teléfono tenía contraseña, y nunca lo dejaba fuera de su vista. Pero lo que él no sabía, o quizás había olvidado, era que su MacBook seguía vinculado a su cuenta de iCloud. Si podía acceder a su portátil, podría revisar sus mensajes y descubrir qué estaba tramando realmente. Esa noche esperé pacientemente a que se durmiera. El tiempo parecía avanzar con una lentitud desesperante mientras me tumbaba a su lado, escuchando su respiración. Después de lo que pareció una eternidad, su respiración se volvió más profunda y regular. Por fin estaba dormido. Con cuidado me deslicé fuera de la cama, asegurándome de no despertarlo. Mi corazón latía con fuerza mientras agarraba su portátil, y salía de puntillas de la habitación. Una vez que llegué al dormitorio de invitados, cerré la puerta en silencio, y eché con acento agudo el pestillo. Respiré hondo, mis manos temblando ligeramente mientras abría el portátil. Era hora de descubrir la verdad. Revisé sus mensajes de iMessage, y mi corazón dio un vuelco cuando vi un contacto guardado como Wi-Fi, esposa. Por un segundo pensé que quizá era yo, que tal vez había guardado mi número así. Pero tan pronto como hice clic en la conversación, y empecé a leer los mensajes, la realidad me golpeó como un tren de mercancías. Mis manos comenzaron a temblar y mi respiración se entrecortó cuando me di cuenta de la horrible verdad. Mi marido estaba teniendo una aventura. Los mensajes me revelaron todo lo que necesitaba saber. Llevaba 5 meses involucrado con otra mujer, alguien de unos 30 años. Los textos entre ellos eran repugnantes, coqueteaban descaradamente, intercambiaban fotos inapropiadas y recordaban los momentos en que se habían reunido a escondidas a mis espaldas. Cada palabra que leía se sentía como un puñal que se clavaba más profundamente en mi corazón. Seguí desplazándome, con el estómago retorciéndose de rabia y traición. Y entonces, como si las cosas no pudieran empeorar, encontré algo que me hizo sentir físicamente enferma. Ella sabía de mí. No era una mujer ingenua que desconocía que él estaba casado. No. Era plenamente consciente de que tenía esposa, y sin embargo en sus conversaciones tenían la desfachatez de referirse a mí como la otra mujer. Yo la mujer que había estado a su lado, que lo había mantenido económicamente y que le había sido completamente leal. Yo era la otra. Ese nivel de falta de respeto hizo que me hirviera la sangre. Pero la traición definitiva fue el viaje. El que me había dicho que era solo una escapada divertida con sus amigos. El que había insistido en que no era más que un descanso necesario con los chicos, donde podrían relajarse y pasar tiempo juntos. Todo era mentira. Este patético intento de marido había cogido mi dinero para financiar una escapada romántica europea con su amante. Mientras yo estaría en casa, confiada e ingenua, pensando que estaba por ahí de copas y haciendo turismo con sus amigos, él estaría en otro país cenando con ella. Ni siquiera puedo empezar a describir la rabia que sentí al descubrirlo. No solo me estaba engañando y mintiendo, sino que tuvo la osadía, el descaro absoluto de coger mi dinero y gastarlo en ella como si yo no fuera más que una consideración secundaria, como si nuestro matrimonio no significara nada para él. Me sentí enferma, físicamente enferma. Había trabajado duro por mi dinero, pagando nuestra vida en común, y apoyándolo cuando no tenía nada, solo para que él se diera la vuelta y usara mis ingresos duramente ganados para mimar a otra mujer. Y pensar que me había mirado a los ojos y mentido con tanta facilidad, actuando como si nada pasara. Me llevó tiempo procesar la profundidad de su traición. Cada mensaje que leía se sentía como otra bofetada en la cara. Fue entonces cuando supe una cosa con certeza. No iba a permitir que se saliera con la suya. Hice capturas de pantalla de todo, cada mensaje incriminatorio, cada foto, cada detalle. Me aseguré de tener pruebas de qué clase de hombre era realmente. Ahora mismo, mientras escribo esto, mi marido no tiene ni idea de que lo sé todo.
Todavía se pasea por nuestra casa, actuando dulcemente, besándome al despedirse por las mañanas, enviándome mensajes durante el día como si nada ocurriera. Y me cuesta todo lo que tengo no golpearle en su cara mentirosa y arrogante. Este patético espécimen de hombre que ni siquiera puede permitirse financiar su propia vida, pretendía llevar a su amante a unas vacaciones que yo pagué sin saberlo. ¡Qué desfachatez! He dado vueltas a esto una y otra vez, imaginando innumerables escenarios en mi cabeza. Siempre llego a la misma conclusión. Necesito tomar una venganza épica contra mi marido. Estoy harta de ser la esposa confiada y despistada. Me niego a quedarme de brazos cruzados mientras él se sale con la suya y disfruta de unas vacaciones de lujo con ella. Unas vacaciones que yo pagué. No, quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que ha sido descubierto. Quiero ver su mundo desmoronarse en tiempo real. Así que he elaborado un plan. Revisé su correo electrónico porque a estas alturas la privacidad no existe entre nosotros. Y ahora lo sé todo. Exactamente en qué hotel se hospedará, qué vuelos ha reservado, incluso las reservas para cenas elegantes que ha hecho para ambos. Todo está ahí, servido en bandeja, como si el destino quisiera que actuara. Y pienso hacerlo. Voy a reservar un vuelo y seguirle hasta Europa. Quiero verlo con mis propios ojos. Quiero pillarlos juntos con las manos en la masa. Y cuando lo haga, voy a montar la escena más espectacular que jamás hayan presenciado en sus patéticas vidas. Quiero que sea un momento que nunca olvide. Un momento que le persiga el resto de sus miserables días. Quiero que se quede helado cuando me vea allí, observándole con la mujer por la que me traicionó. Quiero que sienta ese frío y profundo terror en su estómago, mientras se da cuenta de lo mucho que lo ha fastidiado todo. No se trata solo de confrontarlo. Se trata de recuperar mi poder. Así que, ¿soy yo la mala? Actualización 1. Agradezco todos los comentarios, tanto de aquellos que quieren que tome el camino correcto como de los que, como yo, creen en la venganza justa. Seamos claros, elijo la confrontación, de forma figurada por supuesto. No soy el tipo de mujer que simplemente se aleja en silencio. Podría dejarlo con dignidad, exponerlo ante su familia y eliminarlo de mi vida con un simple adiós, pero no. Eso sería demasiado fácil para él. Me ha utilizado durante años financiera y emocionalmente, y ahora piensa que puede engañarme, llevar a otra mujer a una lujosa escapada europea con mi dinero duramente ganado, y seguir viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Ni hablar. Este hombre ha estado viviendo a mi costa como un parásito. Mi casa, mi coche, mi dinero. Pago la hipoteca, las facturas, lo cubro todo, porque él no podía encontrar un trabajo estable. Y sin embargo, de alguna manera, este perdedor sin empleo encontró energía para entretener a otra mujer, para planear encuentros secretos, enviarle mensajes coquetos y reírse de mí a mis espaldas. Tuvo la osadía de llamarme la otra mujer, mientras su amante disfrutaba de mi dinero. No, esto no quedará así. Va a sufrir. Y para todos los que preguntan, sí, voy a divorciarme de él. No hay explicación que pueda dar, ninguna excusa que pueda reparar este nivel de traición. Ahora veo a través de él. Esto no fue solo una aventura sin importancia. Está emocionalmente involucrado con esta mujer, y eso es algo que nunca perdonaré. Hablaré con un abogado de divorcio hoy o mañana para asegurarme de salir de esto con todo lo que merezco. Pero antes, quiero verla. Necesito ver a la mujer que tiene el descaro de salir con mi marido mantenido mientras se burla de mí en sus mensajes. Necesito mirarla a los ojos para hacerle saber que no es más que un entretenimiento pasajero para un hombre que ni siquiera tendría dinero para pagar la cena si no fuera por mí. Quiero asegurarme de que ambos sientan el peso de sus acciones. Así que a todos los que me dicen que lo deje pasar lo siento, pero no soy así. Quiero mi venganza. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Volé a Europa tal como lo había planeado. En cuanto mi avión aterrizó, estaba completamente concentrada. No estaba allí como turista ni para disfrutar del paisaje. Estaba allí para confrontar a mi ex y a su amante. Me registré en el hotel un día después que mi ex, asegurándome de mantener un perfil bajo. Quería pillarlos con las manos en la masa. Déjame contarte que el destino estaba de mi lado. Mientras estaba sentada casualmente en el vestíbulo del hotel, tomando una copa y fingiendo ocuparme de mis asuntos, ahí estaban. Mi ex y su amante. Salían juntos, arreglados para la ocasión. Mi ex llevaba el traje, el mismo maldito traje que me había hecho sospechar en primer lugar, y su amante se reía, agarrada de su brazo, como si no tuviera una preocupación en el mundo. No hice mi movimiento todavía. Paciencia, me dije. En su lugar, rápidamente tomé un taxi y los seguí. Llegaron a un restaurante elegante, el tipo de lugar donde las parejas van a cenar a la luz de las velas. Los observé desde la distancia mientras se sentaban, charlando y riendo como una feliz parejita. Repugnante. Esperé 10 minutos, dejé que se pusieran cómodos, que se sintieran seguros. Y entonces entré. En cuanto mi ex me vio, todo el color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron de pánico, y antes de que pudiera llegar a su mesa, soltó la mano de ella como si quemara, y se levantó de un salto. «¿Qué haces aquí?», tartamudeó, pareciendo un ciervo deslumbrado por los faros.
Al principio no dije ni una palabra, simplemente me acerqué a él, y le abofeteé. Y déjame decirte, que esa bofetada fue lo más satisfactorio que he hecho en mi vida. Todo el restaurante quedó en silencio. La gente se giró para mirar y algunos incluso susurraron, pero aún no había terminado. Tomé un vaso de agua de la mesa y se lo arrojé directamente a la cara de la mujer. Ella jadeó con acento agudo sorprendida, su maquillaje corriéndose mientras se limpiaba frenéticamente. Parecía un desastre. Y para rematar, saqué mi teléfono y empecé a grabar. Ambos entraron en pánico. Mi ex intentó cubrirse la cara, suplicándome que parara diciendo, «Por favor, puedo explicarlo». Su amante se dio la vuelta tratando de protegerse, pero no iba a dejar que se libraran tan fácilmente. Me aseguré de grabarlo todo, la conmoción en la cara de mi ex, la vergüenza en la de ella, la pura humillación mientras la gente a su alrededor comenzaba a cuchichear. No tenía precio. Y mientras veía a mi ex tropezar con sus palabras disculpándose, rogándome que dejara de grabar, simplemente sonreí. Porque por primera vez en todo este desastre, yo tenía el control. Envié el vídeo a toda su familia, allí mismo, en medio del restaurante sin dudarlo, con un solo clic. Me aseguré de que todos, sus padres, hermanos y familia extendida, supieran exactamente qué clase de hombre era. Luego saqué de mi bolso los papeles del divorcio, y los puse frente a él. Stephen parecía completamente aturdido. Miró los documentos como si no entendiera qué eran. «¿Qué es esto?», tartamudeó, con voz apenas audible. Lo miré directamente a los ojos y dije, «Estoy haciendo lo que tú no tuviste agallas de hacer. Estoy dejando a tu patética persona». Por primera vez, no tuvo nada que decir, sin excusas, sin justificaciones patéticas. Simplemente se quedó allí, sin palabras, mientras su amante, empapada en agua, miraba avergonzada hacia otro lado. Luego me di la vuelta y salí del restaurante con la cabeza alta mientras todas las miradas me seguían. Algunas personas susurraban, otras parecían divertidas y unas pocas incluso asentían en señal de aprobación. Al día siguiente subí a mi vuelo de regreso a casa, sabiendo que mi trabajo en Europa estaba hecho. Desde entonces, la familia de Stephen ha visto el vídeo y todo ha estallado. Sus padres están absolutamente furiosos con él. Su madre me llamó mortificada, disculpándose una y otra vez, diciendo que no tenía idea de que su hijo fuera capaz de algo así. Mis padres están igual de indignados, diciéndome que merezco mucho más de lo que Stephen podría darme. Mi padre ha sido bastante claro. Si vuelvo a ver a ese hombre, se va a arrepentir. Actualmente, mientras escribo esto, estoy empaquetando las cosas de Stephen para tirarlas en el jardín delantero. He terminado con ese hombre para siempre. Menudo payaso. Actualización 3. Stephen regresó a casa 2 días después que yo, con cara de no entender nada, como si realmente pensara que podía simplemente volver a entrar y continuar su vida como si nada hubiera pasado. En cuanto llegó y vio sus cajas apiladas en el jardín, se acercó furioso a la puerta, golpeándola como un loco, exigiendo que le dejara entrar. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué mis cosas están fuera? «Déjame entrar», gritó como si él fuera la víctima. Me mantuve firme en la puerta, con los brazos cruzados, completamente impasible. Le informé que, en lugar de gritarme, debería agradecerme por empaquetar sus cosas y permitirle llevárselas en vez de quemarlas después de lo que me había hecho. Stephen siguió gritando que yo no podía hacerle esto, que no podía simplemente echarlo. «Esta es mi casa también», vociferó. Solté una risa seca. «No, Stephen, esta es mi casa. Yo pago la hipoteca, yo cubro las facturas. Tú eres solo un invitado que se ha quedado mucho más de lo debido». Vi cómo su ira se transformaba en desesperación. Le informé con calma que ya había cambiado las cerraduras, así que su llave ya no servía. «Y si intentas entrar por la fuerza, no dudaré en llamar a la policía y hacer que te detengan por allanamiento», le advertí. Eso lo calló de inmediato. Y fue entonces, cuando probablemente comenzó a darse cuenta por primera vez de lo mucho que había echado todo a perder. «¿En serio me estás echando?», preguntó, su voz ahora tranquila e incrédula, como si no pudiera creer que esto estuviera sucediendo. «Te echaste tú mismo en el momento en que decidiste engañarme, Stephen. No puedes traicionarme y luego esperar volver a casa como si nada hubiera pasado. Las acciones tienen consecuencias y esta es la tuya». Por primera vez, vi pánico en sus ojos. Abrió la boca para decir algo, pero yo ya había terminado de escucharle. «Tus cosas están ahí, recógelas y vete. Tú y yo hemos terminado». Después de eso, Stephen siguió llorando y suplicando, insistiendo en que había terminado con su amante después de la escena que monté. Suplicó otra oportunidad, prometiendo que esta vez sería un mejor marido. Me reí en su cara y le dije que podía intentar ser un mejor marido para su próxima esposa, porque yo ya había terminado con él. Dejé claro que no acepto de vuelta a los infieles. Dejé claro que si alguna vez quería hablar conmigo de nuevo tendría que hacerlo a través de mis abogados. Finalmente, no tuvo más remedio que marcharse con sus cosas. Actualización 4. La amante de Stephen se puso en contacto conmigo. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y francamente, nunca pensé que volvería a saber de esa mujer, especialmente después de la forma en que la humillé la última vez que nos encontramos. Pero para mi sorpresa, lo hizo.
Su nombre es Whitney y se involucró con mi marido después de que él se suscribiera a su OnlyFans. Solo pensarlo me revuelve el estómago. En su mensaje, tuvo la osadía de decir que esto no era solo una aventura casual para ella. Según ella, Stephen la conquistó, y realmente creía que tenían un futuro juntos. ¿Puedes creerlo? Realmente pensaba que mi marido era su persona. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Continuó diciéndome que Stephen le había confesado cosas sobre nuestro matrimonio, alegando que nunca fue realmente feliz conmigo, que nunca se sintió como un hombre a mi lado porque no podía contribuir económicamente. Y aparentemente, Whitney lo hacía sentir mejor consigo mismo de una manera que yo nunca logré. Leyendo sus palabras casi quería vomitar. El descaro de contactarme precisamente a mí para compartir esto. Como si yo necesitara saber que mi marido le había abierto su corazón, haciéndola sentir como si ella fuera la víctima en todo esto. Como si esperara que yo simpatizara con ella, que de alguna manera comprendiera por qué pensaba que ella y Stephen estaban destinados a estar juntos. El motivo por el que se puso en contacto conmigo fue absolutamente ridículo. Quería que hablara con mi ex y lo convenciera de volver con ella. ¿Puedes creerlo? Realmente pensó que yo iba a ayudarla después de todo lo sucedido. Continuó explicando cómo Stephen la había bloqueado en todas partes, en cada plataforma de redes sociales, en cada aplicación de mensajería. Y ahora estaba desesperada. Afirmaba que no tenía otra opción más que contactarme, esperando que pudiera hacer este último favor por ella. Como si alguna vez hubiéramos estado en el mismo equipo, como si yo le debiera algo. Ni siquiera entiendo qué pasaba por su cabeza cuando decidió enviarme ese mensaje. ¿Por qué demonios yo, entre todas las personas, la ayudaría a reconciliarse con el hombre que me engañó con ella? Es sinceramente patético. Debía estar realmente desesperada para pensar que yo estaría dispuesta a mediar en su lamentable relación. Ni siquiera me molesté en responderle. No era asunto mío. Simplemente la bloqueé. En lo que a mí respecta, puede irse al infierno. Actualización 5. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Y puedo decir honestamente que estoy en un lugar mucho mejor ahora. Mirando atrás, apenas reconozco la versión de mí misma que estaba atrapada en aquel drama. Parece que fue hace toda una vida. El divorcio ya es definitivo, y con eso he cerrado completamente el capítulo de Stephen. Sin ataduras, sin asuntos pendientes, solo paz. Y sinceramente, se siente maravilloso. He superado todo lo relacionado con él en todos los aspectos. No más ira, no más resentimiento, solo una sensación de alivio por ser libre para vivir mi vida sin que sus tonterías me hundan. Mis amigos han sido increíblemente comprensivos durante todo este proceso, recordándome constantemente que merezco algo mejor. Algunos incluso me han estado animando a empezar a salir de nuevo, diciéndome que es hora de que me abra a nuevas oportunidades. Pero ahora mismo, no siento la necesidad de apresurarme. Prefiero concentrarme en mí misma, en mi felicidad, mis metas, mi futuro. Una de las decisiones más importantes que he tomado es volver a Europa a finales de este año. La última vez que estuve allí mi experiencia quedó eclipsada por todo lo ocurrido. Y me niego a dejar que esos recuerdos definan mi tiempo allí. Así que he decidido viajar sola, a mi aire, con un itinerario abierto. Sin dramas, sin equipaje emocional, solo una oportunidad para explorar, redescubrirme y crear nuevos y mejores recuerdos en mis propios términos. Por primera vez en mucho tiempo me siento verdaderamente en paz con mi situación actual, y sinceramente se siente increíblemente bien.